Hoy la Argentina, todos necesitamos consumir menos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera, o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Claro. Pues estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. Y así esas pequeñas cosas que parecen como demasiado bobas para que las estemos comentando, son las que cambian en serio los comportamientos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera, o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Claro, tenés razón, papá. Pues estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Por supuesto, Mauricio. Pues ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. Tenés razón. Y así esas pequeñas cosas que parecen como demasiado bobas para que las estemos comentando, son las que cambian en serio los comportamientos. Grande, Mauricio. Buenas tardes. Una nueva emisión de Gran Lugar Sistema. Hoy vamos a tener un programa muy denso. Por eso iniciamos un poquito con esto como para distendernos un poco, porque ya esto no da para mucho tiempo más. ¿No? Entonces, bueno. Quiero avisarles que vamos a editar posiblemente mañana la primera parte de un reportaje que me hicieron unos muchachos jóvenes, que es un poco lo que reconforta de esto, saber que hay gente joven que se involucra, que tiene un canal que se llama Paz Social, y están bastante bien conectados en el mundo. Y me hicieron un reportaje que es extenso, y ya está la primera parte editada, y yo la tengo, así que creo que la vamos a subir mañana. Es muy interesante porque hablamos de un montón de cosas. Voy a repetir, da gana porque encontrarse con gente joven que se involucra no es tan fácil, y bueno, eso da un poquito de aire fresco, ¿no? Vamos a empezar con un artículo que salió publicado en el Daily Stormer, que es el proceso de colonización israelí en la Patagonia. Las sospechas comenzaron en la década del 60, y desde entonces se han publicado diversos trabajos. De entre ellos rescatamos por su seriedad y la fundamentación de sus afirmaciones la labor realizada por el señor Hussein Triki, un tunecino que llegó a nuestro país como delegado político de la Liga de los Estados Árabes a comienzos de la década del 60. Las primeras publicaciones y conferencias de Hussein Triki, en las que dio a conocer sus estudios sobre la presencia de militares israelíes en la Patagonia, se conocieron a principios de la presidencia del doctor Arturo Illia, y produjeron la airada reacción de la DAIA y otras organizaciones sionistas que responden a las directivas de Israel. La DAIA, que en aquel tiempo ya seguía fielmente las instrucciones del Estado de Israel, no pudo desmentir una sola de las investigaciones difundidas por el señor Triki. Sin embargo, esa organización sionista ejerció una desembosada y poderosa presión sobre el presidente Illia y su canciller, Miguel Ángel Zabal Ortiz, a quienes les exigieron la expulsión de nuestro país del señor Triki. Illia y Zabal Ortiz cometieron entonces uno de los tantos lamentables actos de obediencia de un gobierno argentino ante las exigencias israelíes y expulsaron a Triki. Con el triunfo del justicialismo en las elecciones de 1973, Hussein Triki pudo regresar a la Argentina. Vivió entre nosotros hasta morir en un accidente de tránsito en 2012. En esa segunda estadía en la Argentina pudo publicar su obra central, el libro He aquí Palestina, el sionismo desnudo, editado por Editorial Afrodisio Aguado en Buenos Aires en 1976. Casi simultáneamente con el retorno de los gobiernos constitucionales en 1983, comenzaron a difundirse trascendidos de la presencia de mochileros israelíes en la Patagonia, que eran en realidad militares de ese país que estudiaban la zona lacustre de la Patagonia. Estos trascendidos aseguraban que, desde San Martín de los Andes hasta El Calafate, acampaban grupos de entre 5 u 8 militares israelíes que se alojaban en carpas modernas y bien pertrechadas. Las mismas noticias llegaban desde Chile respecto de su región patagónica. A pesar de la repetición de tales trascendidos, el gobierno nacional nunca produjo un informe oficial sobre ellos, tampoco lo hicieron los gobiernos provinciales de la región.
La cuestión tomó estado público a fines de 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Según publicó el diario La Nación, el Estado de Israel afirmaba que en la Unión Soviética había 1 millón de judíos perseguidos por el gobierno comunista. Por ello solicitó al gobierno de los Estados Unidos que realizara una doble misión, que gestionase ante la Unión Soviética la salida de 25.000 judíos rusos, y a su vez solicita al gobierno argentino le permitieran la erradicación de tales judíos rusos en la Patagonia. El doctor Alfonsín aceptó el pedido norteamericano e Israel envió una delegación oficial para que determinara el lugar exacto donde podían crearse colonias judías en la región lacustre patagónica. La delegación israelí viajó a nuestro país, visitó la zona indicada e hizo declaraciones al diario La Nación en diciembre de 1985, informando de lo antedicho. Adelantó incluso que se habían elegido los lugares más apropiados para la instalación de las colonias de judíos rusos y que habían encontrado muy buena voluntad en Argentina para ese operativo migratorio. Concomitantemente con ello, el 5 de enero de 1986, la corresponsalía del mismo diario La Nación en Río Gallegos informó en su página 6 que miembros de la colectividad judía estudian la posibilidad de establecer un asentamiento que en 10 años podría congregar unos 10.000 israelíes en la localidad del Calafate, ubicada a 200 kilómetros de esta ciudad. Alberto Levis, portavoz de los israelíes que realizan un relevamiento en la zona, manifestó que este es un proyecto largamente acariciado y que cuenta con el aval de autoridades argentinas. Como ocurre desde algunos años, el Calafate recibió en esta temporada varios cientos de mochileros judíos, quienes, según sus propias manifestaciones, realizan un relevamiento de la zona para estudiar el clima, la flora, la fauna y las riquezas potenciales del lugar. Según opiniones de pobladores de la zona y de mochileros, el relevamiento habría llegado a su fin con resultados favorables como para establecer un asentamiento. Consultados sobre la elección del lugar que, pese a sus encantos naturales, ofrece algunas complicaciones en el invierno por insuficiente infraestructura, dijeron que también fueron difíciles las condiciones que había donde actualmente se levanta el Estado de Israel. Pese a esa situación, podemos considerar que el Calafate tiene condiciones 10 veces mejores que las que poseía Israel en sus comienzos. Aquí tenemos gas, petróleo, una tierra feraz, abundante agua y un clima adecuado para nuestras necesidades, salvo en invierno, pero eso no es un problema mayor. También sostuvieron que actualmente estamos gestionando ante el gobierno nacional créditos y subvenciones y trámites que están bastante adelantados. Van tomando nota, ¿eh? Este proyecto de traer judíos rusos abortó poco después, a pesar de estar tan avanzado ya, debido a que la Unión Soviética no permitió la salida de los judíos indicados, aduciendo que en ese país no se perseguía a nadie. Por eso Estados Unidos dio por terminada su gestión, el Estado de Israel no pudo continuar con su pedido y el gobierno de Alfonsín cerró el caso. Lo notable y sugestivo y muy sospechoso es que desde ese momento y hasta hoy, todas las organizaciones sionistas de nuestro país que trabajan para Israel, la DAIA, la AMI y la OSA, así como toda la prensa y dirigencia política que la responde, han silenciado ese intento israelí de instalar 25.000 judíos rusos y 10.000 judíos israelíes en nuestra región lacustre patagónica. La DAIA ha llegado más lejos aún, pues no solo ha tapado esa cuestión con una cerrada cortina de silencio, sino que en más de una ocasión ha tratado de descalificar a quienes difundimos el proyecto israelí norteamericano aceptado por el doctor Alfonsín, y nos han tildado de nazis, antisemitas, judeofóbicos e insultos por el estilo. Es decir, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de defender absolutamente nada, porque nosotros queremos defender nuestro territorio y nos acusan de todo eso, ¿no? Conviene recordar que esos son exactamente los epítetos que aconseja usar el Mossad para tratar de descalificar a quienes cumplimos con el deber de hacer conocer la creación de una colonia suya en la Patagonia. Conviene recordar que así comenzó el sionismo, acompañando y protegido por Gran Bretaña a ocupar Palestina a partir de 1919, el cumplimiento del pacto Rothschild-Balfour. En ese momento la banca Rothschild creó la agencia judía, cuya tarea fue organizar y financiar la compra de tierras palestinas por parte de colonos judíos que deseaban vivir y trabajar en la tierra prometida por Gran Bretaña. En 1990,
el comandante de Gendarmería Francisco Arrúa informó que en la península de Magallanes, situada en la ribera del lago argentino, frente al glaciar Perito Moreno, existía desde hace años un verdadero conglomerado de carpas situadas en 22 puntos de dicha península. Se trataba de carpas modernas, con todo el confort para habitar en ellas, tanto en invierno como en verano, y dotadas de instrumental para todo tipo de estudios y mediciones topográficas. La mayoría de esas carpas tenían capacidad para unas 5 a 6 personas y eran utilizadas permanentemente por grupos de otros tantos israelíes que se renovaban cada 10 a 15 días. Tales grupos israelíes estaban formados siempre por jóvenes de entre 20 a 25 años, acompañados por alguien un poco mayor, y todos tenían el inconfundible aspecto de los militares. Por conversaciones mantenidas con algunos de ellos, Gendarmería sabía que eran jóvenes israelíes que habían cumplido los 3 años de servicio militar que se exige en ese país, y estaban becados por el ejército de Israel para viajar al Calafate, acompañados por un oficial, que era la persona mayor que se observaba en cada grupo. Siempre, según el informe del comandante de Gendarmería, lo más llamativo era que se renovaban los grupos de mochileros cada tanto, pero la carpa con todo su equipamiento, incluido un instrumental científico, permanecía inutilizado por el grupo subsiguiente. Tales detalles, más otros datos concordantes que Gendarmería obtenía en conversaciones con los mochileros, permitieron asegurar siempre, según el comandante informante, que se trataba de un verdadero operativo oficial organizado por el ejército israelí para estudiar la zona. Agregó a ello el comandante de Gendarmería que en otros destacamentos de esa fuerza, ubicados más al norte también, se observaba la presencia de estos mochileros israelíes que venían en carpa con instrumental científico semejante. Por otro lado, agregó el comandante de Gendarmería, simultáneamente con la presencia de estos mochileros, se había detectado la compra por parte de israelíes o de empresarios ligados a Israel de 4 grandes estancias en la península de Magallanes. Este hecho de por sí muy sugestivo, unido a la presencia constante de los grupos de carpas y mochileros militares mencionados, confirmaba la impresión de estar frente a un operativo que podría tener en algunos años consecuencias políticas sobre el territorio de la región. De acuerdo a la información que posee el Instituto de Política Internacional, La Hora de los Pueblos, la presencia en la zona lacustre patagónica de estos mochileros, que en realidad son militares israelíes, continuó en gran escala hasta finales de la década del 90. A partir del año 2000, la estrategia del Estado de Israel parece haber sido otra. El envío de los mismos veteranos del servicio militar, pero ahora también de mujeres, y la promoción del turismo israelí de personas de mayor edad. En todos casos, se han abandonado las carpas y se ha preferido utilizar la infraestructura hotelera de la región, concentrando los grupos de turistas en determinadas ciudades y en determinados hoteles. La segunda característica de esta nueva oleada de visitantes israelíes es que ya no son solo militares jóvenes, sino que hay una discreta proporción de personas de mayor edad con la característica de ser civiles y que se alojan en hoteles de cierta categoría. Por su parte, los militares que la visitan conservan la característica de quienes vinieron en la primera etapa. Todos son jóvenes de entre 20 y 25 años que llegan enviados por el ejército israelí luego de haber cumplido los 3 años de servicio militar. Una novedad es que a partir del año 2000 también llega a nuestro territorio en la zona mujeres israelíes militares que han cumplido sus 2 años de servicio militar. Finalmente, lo que más llama la atención es que en esta segunda etapa el número de militares y civiles israelíes que merodean por la Patagonia